Sí, bueno, vamos a empezar una serie. Vamos a empezar una serie de estudios que en realidad son continuación de los vídeos que hemos venido haciendo para todos ustedes. Y ahora vamos a afinar un poco más la punta del lápiz porque nos vamos a dirigir a nuevos creyentes, entiéndase por nuevos creyentes de hace 10, 15, 20 años, pero que no han tenido la oportunidad de indagar, de estudiar, de escudriñar. Tienen dudas, sí. Ya no se lo están tragando todo porque están notando cosas. Y algunos de ellos, de esos miles y miles, algunos de ellos leen y se dan cuenta. Claro, son personas que no tienen un interés particular en una denominación o en un líder en especial, que se dan cuenta de cómo son. Y entonces quieren saber. ¿Y quién se los dice? Bueno, nosotros ponemos nuestro granito de arena y vamos a entrar en materia. Hemos puesto muchos vídeos que hablan sobre la salvación, los diferentes aspectos de la salvación, los diferentes aspectos. ¿Por qué se tiene que ser salvo? ¿Cómo se es salvo? Si la salvación se pierde o no se pierde, o qué enseña la Biblia. Con esto del nuevo calvinismo que le hemos advertido. Le hemos advertido mucho. Y vamos a hacerlo ahora con los diferentes temas. Regresando, corriendo el velo de la historia al siglo I. Al siglo I. Claro, al siglo I. 1, 2 y 3. Siglo I, 2 y 3. Y ver allí qué pasó, qué se decía en esos siglos. Los padres apostólicos, los apóstoles, el fundamento apostólico, ¿no? Que es lo que está escrito en el Nuevo Testamento, y después los discípulos, que eran los obispos de las iglesias, pero discípulos de los apóstoles, de los mismos apóstoles. Ellos escucharon el Evangelio, escucharon todos los temas del Evangelio de viva voz, escucharon a los apóstoles hablar, pero también tuvieron que leerlos. ¿Leer qué? Pues lo que los mismos apóstoles y escritores del Nuevo Testamento pusieron por escrito. Lo leyeron y lo comentaron además. Entonces nosotros vamos a regresar a esos siglos, a ver si lo que está en los vídeos que hemos puesto es así o no es así. Es así porque es evidente, ¿no? O sea, si está escrito y lo dice, pues algo quiere decir. Pero vamos a seguir en los mismos temas de la salvación, el cielo, el infierno, la naturaleza de Jesús, su santidad, si pecó, no pecó, todo esto, la Virgen María, la encarnación de Jesús, y una infinidad de temas que son vitales para la salvación. Son vitales. Porque lo que te salva es el contenido de la fe. Creer en Jesús cree todo el mundo. Todo el mundo. Bueno, vamos al grano. Una de las cosas que primero abordaron los padres apostólicos y de la iglesia, una de las primeras cosas que abordaron fue son dos temas que abordaron simultáneamente y que corren paralelamente a partir del siglo I. Claro, porque Ignacio de Antioquía, que vamos a ver de inmediato, nació aproximadamente en el año 50 y muere como víctima en el Coliseo Romano en el año 117 aproximadamente. Está fechado ahí por documentos y por laboratorios y por todo. Y esto se les dice porque siempre van a venir los desinformantes, que a veces son los mismos cristianos, pero esos son cizaña. Esos realmente no aman la verdad. No se pueden guiar por ahí, No se pueden guiar por ahí porque se pierden como el Señor ya lo había advertido. Entonces, Ignacio de Antioquía, por ejemplo, va a llevar 2, 3, 4, 5 temas que van a ir a través de sus escritos, a correr en sus escritos de forma paralela. Y uno de esos temas tiene que ver con dos cosas. ¿Quién es Jesús? O sea, su naturaleza, y cómo es la salvación. Sí, vamos a verlo, claro. Todos los padres de la iglesia dijeron que se podía dejar de alcanzar. Por una parte, y por otra parte hablaron de los mandamientos y cumplirlos. Si a alguien no le gusta este tema porque pertenece mucho a la Reforma, pues no puede venir aquí.
No puede. Por eso en el siglo XVI no entraron en los padres de la iglesia. ¿Por qué? Porque les era contrarios. Ellos eran contrarios. Claro, bueno, no vamos a entrar en el tema de Santiago, pero baste como botón de muestra nada más que el libro de Santiago quisieron quitarlo. Supuestamente porque no se conocía su autoridad o no era un apóstol y todas estas series de cosas. Así que hay que tener mucho cuidado. De eso hablaremos. Y hablaremos del canon, y hablaremos del credo. A ver si el credo lo inventaron los curas y si fue Constantino quien creó la deidad de Jesús y mandó mandó a escribir en el sentido de crear, una cosa que se crea, que se manufactura. Mandó a crear los evangelios. Sí, alguien se los inventó y los puso allí. Pero los evangelios son muy tardíos, ¿no? Bien. Vamos a hablar con un lenguaje muy sencillo, porque esto está dirigido en principio y básicamente para hermanos, como decíamos antes, que no han tenido la oportunidad, por la razón que sea, de indagar, de investigar, porque no tienen la preparación académica adecuada o porque trabajan y no hacen otra cosa más que trabajar y no tienen tiempo para esto. Bueno, nosotros les vamos a poner aquí incluso los documentos originales, sí señor. Vamos a subir a internet y se los vamos a mostrar, por supuesto que en castellano, ¿no? No lo vamos a poner en griego o en latín, como, bueno, Tertuliano, sí, fue uno de los primeros, o el primero en escribir en latín. Bueno, sus documentos, él, porque todo era en griego. Bueno, entonces, sí. Entonces, regreso a Ignacio de Antioquía. Él, por ejemplo, habla de la deidad de Jesús. Dice que es Dios. Claro, es que esto, decirlo así, pues cualquiera puede dudarlo. No, vamos a entrar en el documento de él. También vamos a colgarles, sí, vamos a ponerle en PDF el documento en griego, todas sus cartas. El que lea griego, pues que lo lea ahí. Nosotros lo vamos a ver en castellano y escogeremos alguna traducción que hay en castellano. Puede ser de una persona o de otra, porque son especialistas los que han traducido eso y los que elaboran los libros de texto son especialistas, no son pastores de púlpito, no son personas que estén parcializadas por defender una denominación particular, la de ellos, o por el diezmo, o porque les vengan a aplaudir, no. Todos estos señores de los que vamos a hablar son especialistas, dominan 7, 8 idiomas muertos, son arqueólogos, viven a pie de obra, en el desierto, excavando, buscando ruinas, papiros, pergaminos, en los laboratorios allí mismo en el oriente. Sí, señor, allí en Egipto, en la misma tierra de Israel, Turquía, Asiria, lo que era Asia Menor. Bueno, entonces son especialistas que viven y trabajan allí y aunque tengan diferentes inclinaciones religiosas o espirituales o particulares, ellos van a buscar la verdad. Ellos quieren saber cuál es la verdad, qué ha pasado y si es cierto que hubo un señor que se llamó Jesús y cómo es qué dice este documento. Y no son pastores de púlpito, señores, porque si son pastores, bueno, agáchate y agárrate, porque no sabrás la verdad nunca. Cada quien va a barrer para su propio lado. Bueno, Ignacio, regreso. Estas son aclaraciones que hago ahora e iremos haciendo a lo largo de todos estos estudios, porque son cosas que ustedes, los que no han tenido la oportunidad de llegar a documentos o saber la verdad, pues no han podido hacerlo por las razones que ya mencioné. Sí. Bueno, pues Ignacio de Antioquía, que fue contemporáneo del apóstol Juan y Pedro, y los escuchó de viva voz, los escuchó, él escribió una serie de cartas o de escritos, se ponía a escribir, y allí reflejaba su doctrina, lo que él creía. ¿Por qué? Porque la había oído, pero además, él también había hecho la lectura, tuvo que oír a los apóstoles, allí en persona, sí, pero también leyó, como hizo con Juan 1.1, Juan 1.18, leyó los escritos, el Evangelio de Juan, por ejemplo, lo leyó, y
e hizo la exégesis de los versículos de los cuales la hizo, ¿no? Como Juan 1, Juan 1.1, Juan 1.18, etc. Y eso sucedió también con todos los padres apostólicos. Apostólicos porque son de la época de los apóstoles, son los discípulos de los apóstoles, no son curas, no son curas. Y ellos dejaron escrito muchas cosas importantísimas, valiosísimas. Y después, bueno, después esos padres apostólicos dejaron en sus cargos, en sus iglesias, en el obispado, dejaron a otros, que son los padres de la iglesia. Eso no quiere decir que los padres apostólicos de la iglesia son infalibles. Cosa que digan es como si estuviese contenida en el Nuevo Testamento canónico. No, hubieron cosas donde no acertaron, erraron el blanco. Sí, erraron el blanco. Bueno, entonces, sin embargo, ellos son un eco, y fueron fieles. Y sobre todo, vamos a ver cómo lucharon contra otros cristianos. Sí, lucharon con otros cristianos que llegaron a ser la mayoría, como los gnósticos, maniqueos, docetistas, Marcions, Sabelio, Valentín, ¿no? Simón el Mago también en Hechos, sí, gnóstico. Bueno, muchos. Saturnino, sí. Y vamos a ver por qué los padres apostólicos y de la iglesia dijeron y escribieron lo que escribieron. ¿Por qué? ¿Qué motivó lo que ellos dijeron? Vamos a estudiar algo del gnosticismo, les voy a dejar algunos documentos allí. Y el señor Ignacio de Antioquía va a tratar de manera particular el tema ese de la naturaleza de Jesús. Y él lo dijo de manera clara, lo leeremos ahora, que Jesús era Dios. Cuando él dice que era Dios, no está diciendo que es Dios el Padre, como no lo hace Juan 1.1. Bien, vemos ahí una cita de Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía tiene su fecha de nacimiento y fallecimiento entre el año 50 y 117, como pueden ver ustedes ahí. Y lógicamente, pues fue contemporáneo, como hemos dicho ya, del apóstol Juan, de quien fue discípulo, y también de Pedro. Contemporáneo de Juan y de Pedro. Es importante lo que él tiene que decir, porque él escuchó a Juan hablar y predicar, al mismo tiempo tuvo que leerlo. Y aquí, en este escrito, en esta carta a los Efesios, él nos va a decir lo que él cree de Jesús, como ya hemos explicado. Y vamos a leer el comentario que él hizo, escrito que conservamos hoy en día, ¿no? Lo conservamos todavía. En realidad, de Ignacio conservamos muchas cosas. Y una de ellas es la carta a los Efesios, que no debe confundirse con la carta a los Efesios del apóstol Pablo. Son dos cosas distintas. Así que Ignacio, que fue contemporáneo de algunos apóstoles, escribió esto. Carta a los Efesios. Y dice él, porque nuestro Dios, el Cristo, fue concebido por María según el plan de Dios, tanto de la simiente de David y del Espíritu Santo. Ahí está una flecha que nos lleva a un enlace al documento original. El documento original en castellano, aunque vamos a colgar los originales en griego también. Pero como esto está dirigido a personas que son nuevos creyentes convertidos en los últimos 20, 30 años, y 40 años, pero que nunca han tenido la posibilidad, la oportunidad de investigar, indagar en los originales y saber un poco más. Bueno, lo estamos haciendo esto por las dudas que ellos ya tienen en cuanto a muchos de los líderes que están viendo. Así que hemos decidido acudir también a los padres de la iglesia para demostrar la exégesis que nosotros hemos hecho en los vídeos que hemos colgado. La cita de esta carta está aquí abajo. Dice Ignacio, carta a los Efesios, apartado 18.2. Traducción de Michael Holmes. Padres Apostólicos 197. Varios son los especialistas, no pastores, los especialistas, arqueólogos,
científicos que trabajan en el descubrimiento de manuscritos, papiros, bueno, todo lo que tiene que ver con la arqueología histórica y los documentos en Egipto, todo el Oriente Medio, el norte de África, no son pastores. Esto les debe quedar claro, que no son personas que están luchando por mantener su propia denominación o luchando por mantener su propio crédito pastoral o por el diezmo, ¿no? Sino que son especialistas que tendrán cada uno su orientación espiritual religiosa, porque no todos son de una misma inclinación y no pertenecen todos a una misma fe. Alguno hay que no, ni siquiera es creyente. Sí. Pero como son científicos, van a la búsqueda de la verdad y coinciden. Y tenemos esta persona, por eso lo he dicho, que es el traductor que pone su nombre y apellido, Michael Holmes. Bueno, este señor fue el que hizo esta traducción, aunque estaremos viendo Lightfoot. Bueno, dice aquí Ignacio, porque nuestro Dios Jesús el Cristo. Jesús, el Mesías. Y ya lo califica de Dios. Utiliza el vocablo Theos. En otras partes, como veremos, también pone dos frases cortas juntas. Dios Padre, Dios Hijo. Ellos nunca hicieron una diferencia entre la divinidad, mejor dicho, la deidad del Padre y la deidad del Hijo, como si fueran deidades diferentes, de diferente nivel, de diferente magnitud. Nunca entendieron ellos eso así, ¿no? Como va a ser más adelante Arrio, ¿no? Que dice que Jesús es Dios, pero es un Dios de una sustancia diferente a la del Padre, que es lo que hoy en día conocemos como los testigos de Jehová russelistas, que dicen que hay un Dios menor, con lo cual están violando el concepto teológico y filosófico del vocablo Dios, porque Dios es un vocablo que se utiliza para hablar de lo absoluto en todas las áreas y en todos los sentidos. Si no es absoluto en todas las áreas y todos los sentidos, en todas las virtudes y características, entonces no es Dios. No es Dios. Pero bueno, han creado un Dios menor. No existe tal cosa como un Dios menor, ni en la realidad, ni en la teología, ni en la filosofía. Filosóficamente hablando. Bueno, no en la mitología, ni en los nefilines. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa, sí señor. Bueno, pues aquí ya Ignacio reconoce que Jesús es Dios, es decir, tiene deidad. Tiene deidad. ¿Por qué lo decía? Porque la gran cristiandad gnóstica, docetista, maniquea, y otros más, como Marción, sí señor, Marción, y otros más, pues enseñaron que Jesús, eran cristianos, claro, eran cristianos, abarcaron por siglos, fueron cristianos y abarcaron todo el imperio romano, desde el oriente hasta el occidente, hasta España, hasta la punta occidental de Europa. Sí, señor, de lo que hoy conocemos como Europa. Entonces, y fue muy importante este cristianismo gnóstico arriano también, herético, que negaba todo. Y negaban la deidad de Jesús. Los docetistas negaron la deidad de Jesús y veremos por qué. Negaron la deidad completamente. Y en su lucha contra estos cristianos gnósticos, docetistas, arrianos, entonces Ignacio y los demás padres apostólicos tuvieron que reflejar en sus escritos esa lucha, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad, está llamada a combatir la herejía y no lo que les han enseñado hoy en día. Y él lo dice allí, nuestro Dios, es por eso que lo dice. El cristianismo herético de aquel momento, contemporáneo de Ignacio, le obliga a él a decir que Jesús es Dios, es Dios. Es más tarde, en otro, vamos a ver cómo él hace una exégesis de Juan 1.1 y Juan 1.18, la exégesis. Aquí está comentando simplemente, está escribiendo Ignacio, diciendo, Jesús es Dios. Eso es. Eso en primer lugar. No lo hace Juan 1.1. Juan 1.1 no dice que el Logos es el Padre y el Padre es el Logos, ¿no? Sino que él distingue entre el Padre y el Hijo, pero a los dos los califica de Dios.
Nosotros sabemos que lo que querían decir todos ellos es que Jesús tiene deidad, Jesús tiene deidad, el Padre tiene deidad y el Espíritu Santo tiene deidad. Y porque ellos dijeron todo lo que dijeron con respecto a la naturaleza de Jesús, porque habían muchos cristianos allí de corte gnóstico maniqueo, ya en el siglo I. Bueno, aunque algunas de esas cosas, de esas tendencias o doctrinas son anteriores al siglo I, porque hay algo de eso detrás del siglo I. Algunas cosas son influencia de una parte de la filosofía griega, que muchos obispos tenían esa formación también y combatieron la filosofía griega. Mejor dicho, la corrigieron. Sí, la corrigieron. Hubieron personas como Tertuliano e Ireneo que no aceptaron la filosofía griega, ni sus postulados, ni sus conceptos para hacer doctrina, para hacer teología. Para ver uno de los lugares donde este documento está en nuestro idioma, se hace clic en la flecha y entran, ¿no? Vamos a ver cómo está. Bien, el que nos interesa es el 18.2, el apartado 18.2. Vamos directamente allí. Buscamos en el margen izquierdo ese número en romanos. Puede ser también en romanos. Lo tenemos aquí. Y aquí está. Y aquí está lo que nos interesa. Nuestro Dios ha sido llevado por María, según la economía divina. Ha sido llevado en el seno de María. No es el único sitio donde se dice algo como esto. Aquí mismo en este documento podemos ver algo más también. Bueno, he dicho la carta a los romanos de Ignacio, pero no, es la carta a los Efesios, sí, la carta a los Efesios. Bueno, aquí mismo, vamos un poco más arriba, en este apartado 7, miren lo que se dice aquí. Ven el número 2, bueno. No hay más médico que un solo médico, Jesús, carnal y espiritual, engendrado y no engendrado, bueno, engendrado en María, y también por la resurrección. Dios venido en carne, clarísimo, muy claro, para la Iglesia apostólica, los padres apostólicos, era muy claro que era Dios venido en la carne y utiliza ese vocablo, carne. En el original, sí, en el original. En la muerte, vida verdadera, hijo de María e hijo de Dios. Insiste. Hoy en día no se pueden repetir las cosas más de 2 veces porque parece que la gente se cansa, ¿no? Pero ellos lo hacían porque era necesario hacerlo, porque la herejía era muy fuerte y la iglesia cristiana herética, apóstata del siglo I, siglo II, gnóstica, maniquea, etcétera, tenía mucha fuerza y mucho poder y amenazó seriamente a la Iglesia Apostólica. La amenazó seriamente hasta el punto, como ya hemos dicho, de que más de medio imperio estuvo formado por cristianos apóstatas. Y repito, el problema de esto es que si cambias el contenido de la fe en cuanto a la persona de Jesús y la salvación, no eres salvo. Y ellos lo sabían y por eso lucharon fervientemente, como pedía Juan y el mismo Judas, ¿no? Te encargo, te amonesto, te exhorto a que contiendas ardientemente contra la fe una vez dada, por la fe una vez dada, contra los herejes, por la fe una vez dada. ¿Cuándo? Cuando se la dieron a los apóstoles y los apóstoles a los obispos, a los que dejaron encargados de cada congregación. Eso ha sido así, eso es historia y está en el mismo Nuevo Testamento registrado. Eso es hoy en día que se ha puesto de moda decir que no juzgues, deja que cada quien crea lo que quiera, ¿sí? Cualquier doctrina sobre Jesús no te salva. Tiene que ser la bíblica, la verdadera. No puedes deformar el evangelio, estás deformando el evangelio completamente, todos los temas.
Y él dice esto aquí, primero pasible y ahora impasible, Jesucristo nuestro Señor. Pero ahí está escrito, está escrito. Bueno, hay algún sitio más aquí donde dice algo, sí. Bueno, se ha puesto de moda decir que no existe mala doctrina, porque la doctrina es una y como estás predestinado, pues no es posible nada. No es posible ni extraviarse, ni equivocarse, ni crear herejías, no es posible nada. Pero eso tampoco lo encontramos en los padres apostólicos, ni en la iglesia primitiva. Aquí mismo en 9.1. 9.1, vamos a ver, 9.1, 9.2. Vamos a verlo ya y hacer esto aquí. Muy bien. Bueno, sí, 9.1, aquí está. Yo he sabido que algunos venidos de allá, ¿quiénes son esos de allá? Ah, son los incrédulos, son los ateos. Son religiosos griegos. ¿Eh? No, hombre, no. Portadores de una mala doctrina, pero no les habéis permitido sembrarla entre vosotros. ¿Por qué? Porque estaban entre ellos, eran cristianos también, y se visitaban unos a otros. De una iglesia podían ir a otra, incluso llevando a veces las cartas, las diferentes cartas que empezaron a copiar y a llevarlas a una iglesia, intercambiaban cartas, como dice Pablo con respecto a Apocalipsis y a Colosenses. Intercámbiense las cartas, por favor. Sí, y las copiaban y hacían copias de copias. Bueno, y ahí está, mala doctrina, pero aquellos que habían venido traían una doctrina errada. Podían ser gnósticos, podían ser ebionitas, judíos, cristianos, todos cristianos, todo. Todo es dentro del cristianismo. Los ateos y la gente que está fuera de la iglesia, que aunque siendo creyentes no quieren participar de la fe cristiana, esos no van a venir a engañarnos. A nosotros no nos puede engañar una persona de afuera. ¿Quién nos va a engañar? Bueno, Ireneo lo decía muy bien, Ireneo lo decía muy bien. Sí que lo decía. Vamos a ver, el error no se presenta nunca en su más cruda realidad. No se presenta en su más cruda, en su forma más desnuda, cruda, sino que lo hace de otra manera, lo hace de manera elegante, lo hace de manera presentable, aceptable, de manera que los incautos, los ignorantes, decía él, los incautos, los que no saben nada, los que están desprevenidos, los que no averiguan, crean que el error es más verdadero que la verdad, decía él. Claro, él vivió en el siglo II también. Sí, señor, ya se decía eso en el siglo II y III. Ahí están los documentos. Ya se los pondremos en griego, si alguno de ustedes lee el griego. Pero como esto está dirigido a nuevos creyentes, los nuevos creyentes de hace 20, 30 años para acá que no han podido averiguar y hoy en día se dan cuenta de que necesitan saber más. Y la verdad, porque algunos, pocos, se dan cuenta de que hay algo que no está bien, que no les están enseñando que no está bien. Bueno, así es. También aquí hay una cosa muy importante que Pablo es el que refleja mucho esto, aparte del Señor. En 14.2, a ver. Sí. Dice, nadie, si profesa la fe, ya empezó con una condición. Nadie, si posee la caridad, aborrece. Se conoce el árbol por sus frutos. Así aquellos que hacen profesión de ser de Cristo, se reconocerán por sus obras. Porque ahora la obra demandada no es la mera profesión de fe, que es lo que hacen esto, una mera profesión de fe. Pecaste, arrepiéntete y ya está. Nada de mandamientos, nada de nada. Sino el mantenernos hasta el fin con la fuerza de la fe. ¿Quién insistió en estas cosas? El señor Pablo. Pablo, si te mantienes, si es que de verdad, si permanecéis, si retenéis, es una condición real, nada de, bueno, en griego existen de 4 clases, pero la condición que utiliza Pablo siempre es real, efecto causa real, no hipotético. Es que no sirve hablar en la Biblia de cosas hipotéticas, y si son hipotéticas y no van a ser reales, ¿para qué las dicen? Señores, otra vez, 2 y 2 son 4, ¿para qué las dicen? No, es una condición real. Aquí el señor Ignacio refleja la doctrina que él ha conocido de los escritos de Juan y de Pablo, si es que retienen hasta el fin. Bueno, es lo que hemos puesto en los vídeos. Y aquí es importante hacer otra aclaración.
es importantísimo para esto del calvinismo que hemos dicho. ¿Mm? Porque como hizo Ignacio, como hizo Justino Mártir, como hizo Clemente, Bernabé, Ireneo de Lyon, para saber cuál era la verdad. ¿Cuál era la verdad? ¿Cómo hicieron ellos para saber cuál era la verdad? Tenían ellos un libro en una biblioteca, como hacemos nosotros, como tenemos nosotros hoy en día, que se va uno a una biblioteca, toma un libro que dice Doctrina Cristiana, lo abres y en la página 1, en el índice, página 5, el tema de la salvación. Página 20, el tema del cielo. Página 40, el tema del infierno. Y así sucesivamente sigue el tema de la predestinación. El tema de la cruz de Cristo. El tema de la creación del cielo y la tierra. No, ellos no tenían eso. Eso es lo que, claro, porque ese es un libro que hoy en día son los que superabundan y que todo el mundo lee, son los libros que tienen lo que se llama la teología sistematizada ya. La doctrina está sistematizada por capítulos, claro. El tema de la salvación, quiero saber qué se dice de la salvación. ¿Cuál es el tema de la salvación? Bueno, pues usted coge un libro de una biblioteca de una determinada denominación, lo saca, lo compra, lo lleva a casa y ya lee el tema de la salvación. No tiene que estar leyendo la Biblia. Y ya se lo dieron masticado, comido y digerido. A lo mejor usted encuentra que faltan versículos allí, en ese libro. Faltan libros, faltan versículos sobre la salvación que no los han puesto. ¿Por qué? Porque no les interesa. Porque les va a echar abajo su doctrina denominacional. Pero los padres apostólicos y de la iglesia no tenían teología sistemática formalizada. ¿Qué tenían ellos? Como vamos a ver, o estamos viendo en Ignacio, ellos habían oído a los apóstoles, los habían leído, pero ellos querían extraer la doctrina de lo que ya estaba escrito para dejarla por escrito en las cartas y epístolas que mandaban a las diferentes congregaciones. A las diferentes congregaciones. ¿Y qué hacían ellos? Bueno, ¿cómo sabían ellos cuál era la doctrina? ¿Cuál era la doctrina, por ejemplo, de la deidad de Jesús? ¿Cuál era? ¿Qué se tenía que creer? Y ellos fueron a investigar. ¿Dónde? En una biblioteca, en un libro ya donde está escrita toda y sistematizada la doctrina y la teología sobre la salvación de Jesús y su naturaleza. No, no había eso, repito. Entonces ellos fueron a los versículos. Cogieron un escrito, en este caso, por ejemplo, el Evangelio de Juan. Claro, el Evangelio de Juan existía ya en el siglo I mismo. Es que lo escribió Juan. Bueno, quizás fue el último libro en escribirse de la Biblia. Y con él, Apocalipsis. Me parece que fue el libro de Juan, no Apocalipsis. El Apocalipsis fue anterior. Y luego, por último, el Evangelio de Juan. Y con Juan y ese escrito se cerró el canon. Ojo con estos que han dicho que la inspiración siguió en el siglo XIX. Y se han levantado profetas inspirados por Dios en el siglo XIX, a mediados del XIX. Cuidado, porque la inspiración verbal y plenaria y el canon se cerró con el apóstol Juan y esos evangelios, el Evangelio de Juan y el Apocalipsis. Bueno, que él lo escribió. Después diferentes iglesias lo van aceptando, ¿no? Dentro del canon. Pero ya estaba escrito, ya se cerró. Ya no hay más escritura nueva que hacer. Entonces Ignacio leyó eso. Leyó, por ejemplo, entre otras cosas, pero estoy poniendo solo un ejemplo. Leyó Juan 1.1, como nosotros vamos a ver a continuación en la diapositiva. Leyó Juan 1.1. ¿Y qué conclusión llegó? Llegó a la conclusión de que el Logos, Jesús, es Dios. Es Dios. Entonces ellos tuvieron que hacer exégesis, no irse a temas y luego empezar a especular o empezar a formar conceptos según un silogismo determinado. Silogismo es que una premisa te lleva a otra y esta otra te lleva a otra, A te lleva a B, B te lleva a C, C te lleva a C. O sea, un silogismo, o sea, una idea lleva a la otra. Ellos no hicieron eso. Es lo que están haciendo estos de hoy en día, ¿no? O sea, hablando temáticamente
especulando especulativamente, ¿cómo será la deidad de Jesús? Es Dios. Y empezaron a especular, sí, pero será un Dios menor, quién sabe, a lo mejor, pero si pasase esto, a especular, ¿m? Y en la especulación se originan hipótesis que luego hacen doctrina, y como una doctrina real. Entonces, así, porque si esto fuese verdad, aquello no lo sería, y así empezaron ellos. No, eso lo están haciendo hoy los calvinistas. Y otros, mesiánicos, unicistas, modalistas, y todo el mundo protestante y evangélico está haciendo eso. No se atienen a la exégesis. Ignacio va a los versículos y dice eso, dice, aquí Juan 1.1 y Juan 1.18 dicen que el Logos, Jesús, que se encarnó, es Dios. Y él lo califica así, dice Jesús, Dios, y hasta el punto que a veces hay una frase, como veremos, un escrito de él que veremos en castellano, que veremos donde él dice Dios Padre, Dios Hijo, a los dos los califica de Dios, con el vocablo Theos, sí, y los pone juntos.